Congregacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Y hoy yo quiero hablar acerca de los dones de revelación. Y comienzo por ahí porque creo que es sumamente importante en este tiempo la revelación del Espíritu Santo en su iglesia. Nosotros como iglesia sin revelación del Espíritu no somos nada. Somos como un barco sin brújula. El Espíritu Santo es el que nos da la dirección, la revelación para direccionarnos, para que vayamos por el camino correcto. Si como iglesia nosotros carecemos de la revelación del Espíritu Santo, vamos a comenzar a inventar y a hacer programas y a copiar cosas de otros por no ser originales, por carecer de la revelación del Espíritu Santo. Pero no solamente a nivel de congregación, sino que todos como personas, como individuos, necesitamos diariamente la revelación del Espíritu Santo para saber qué hacer, qué no hacer, para discernir las cosas más allá de lo que nuestro ojo natural puede ver. Y la revelación es sumamente importante porque a través de ella, que es una gracia, un don del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer el corazón del Padre, el corazón de Dios. Lo primero que necesitamos que se nos revele es quién es Dios para nosotros. ¿Quién es el Señor? Yo no quiero la revelación para que me diga qué número va a caer en la lotería. Yo quiero la revelación para conocer el corazón del Padre, para poder amarlo, para conocer más de Él, para que Él me muestre quién es Cristo, que me revele el poder de la palabra, que me revele el poder de la sangre, que me revele el poder de su nombre. Esa revelación es la que me hace caminar y me hace prosperar. Entonces, esta mañana yo quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer en primer lugar los versos 4, 5 y 6 y creo que estoy leyendo, si no me equivoco, en Reina Valera 1960, pero usted use la versión que tiene a su alcance. Esto es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Quiero recalcar que los corintios eran muy fuertes en los dones del Espíritu Santo, pero tenían poco carácter. Entonces el apóstol Pablo les enseña algo que cuando yo lo entendí, estos 3 versos los entendí o cayeron en mi espíritu, me cambió la perspectiva de muchas cosas y me ensanchó la visión de cómo Dios opera. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Voy a seguir leyendo versos 7, 8 y 9. Y luego regreso a lo que significa 4, 5 y 6. Pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10 y 11. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora quiero presentarles ahí un diagrama. Vamos a pedirles que nos proyecten, que representa 1 Corintios capítulo 12 versos 4, 5 y 6. De esta manera creo que lo vamos a entender mejor, de una manera más gráfica. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12, 4, 5 y 6? Dice que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo, que hay diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo, y que hay diversidad de operaciones, pero que Dios es el mismo.
Poniéndolo en palabras sencillas o resumidas, aquí tenemos al lado izquierdo en un fondo verdecito que los ministerios, que hay diversidad de ellos, los da Cristo, el Hijo. Los dones, que hay diversidad de dones, los da el Espíritu Santo. Él mismo da todos los dones. Y que hay diversidad de operaciones que las da el Padre. Cuando yo entendí eso, vi la multiforme sabiduría de Dios. Cómo Dios, siendo uno solo, nos imparte como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios, el Padre es Dios, pero Dios tiene diferentes manifestaciones según la función a través de la cual está impartiendo, o según el título, si quiere, o el nombre a través del cual está impartiendo. Es decir, el Padre imparte de cierta manera, el Hijo de cierta manera y el Espíritu Santo de otra manera. Y todos ellos son dones y son gracias. Yo voy a llamarlas gracias de su naturaleza. Entonces, comprendamos esto un poquito de una manera así bien resumida. ¿Qué son las operaciones del Padre? Las operaciones del Padre son destrezas, habilidades naturales que son heredadas o que son innatas en la persona. Desde que el niño nace, hay ciertas habilidades, destrezas y operaciones que están en el niño, en el bebé, la bebé. No importa si es creyente todavía o no es creyente, si los padres son cristianos o no son cristianos. Son operaciones que el Padre pone en nosotros, habilidades que quizás no las descubrimos en el momento. Pero usted como papá probablemente ha observado, vamos a decir los que tienen 2 o más hijos, a veces hay uno que es súper ordenado, ¿verdad? Que desde chiquito le gusta ordenar los juguetes, que todo, si está jugando con Legos, los amarillos tienen que ir en un lugar, los azules en otro lugar, los verdes en otro lugar, y que recoge sus juguetes después de jugar, que cuando está sentado a la mesa pone el tenedor, pone aquí la cuchara, pone el vaso. Es más, algunos que cuando le sirven los frijoles le pone el quesito así como que fuera adornito encima, sí o no. Hay niños así, ¿verdad? Pero hay otros niños que son un desastre y no les interesa para nada eso del orden, pero tienen otras habilidades. A lo mejor hay algunos que les gusta estar barriendo y trapeando desde chiquitos. Piden que les compren una escobita pequeña y están barriendo y trapeando. Hay otros que les gusta cocinar, aunque sea de tierra, hacen tortitas, ¿verdad? Y están jugando a la cocina. O sea, hay habilidades que ya vienen en los niños. Aquellos que van a ser musicales o que son musicales, a lo mejor no tienen acceso a una batería, pero agarran las ollas de la cocina y le dan con los cucharones, ¿verdad? Tungo, tungo, tungo. Ellos buscan la manera de hacer música porque ya son musicales, ya lo traen. Desde que vienen ya está esa operación o esa destreza en su vida. Oyen a los pajaritos cantar y se quedan deleitándose en el canto de los pájaros. Y hay otros que son medios poetas, ¿verdad? Que le sacan poesía a todo lo que la naturaleza es a su alrededor, pero hay otros que tal vez lo que les gusta es la vida de afuera, sembrar plantas, andar con los animales, mirar a los perros, los gatos, etcétera. Así que cada uno trae destrezas y trae habilidades que el Padre Dios lo puso como una operación. Entonces, todos los seres humanos traen operaciones que el Padre puso en su eternidad en el espíritu de cada uno de nosotros. Todas aquellas cosas, dijo David, mi embrión vieron tus ojos, y todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Y se refiere no solamente a dones, se refiere también a estas operaciones. Estas operaciones son necesarias para que cada ser humano encuentre su diseño o su propósito en la vida. Obviamente eso nos sirve o nos debería servir
aún para elegir qué vamos a estudiar, qué carrera vamos a estudiar, ¿verdad? Porque alguien, por ejemplo, que es buenísimo en matemáticas, que es buenísimo en dibujo, no lo ubico estudiando derecho. Pero alguien que es buenísimo para memorizar, porque es una operación que el padre puso y que no le preocupa mucho razonar, sino que todo es memorizado, está muy bien ubicado en derecho, pero no lo vería en una carrera donde se tiene que usar mucho el razonamiento y la lógica. O sea, todas estas habilidades, destrezas y operaciones posteriormente sirven para cuando hacen los test vocacionales, ¿verdad? Para poder identificar cuál es la carrera o cuál es la habilidad que la persona tiene. Y bueno, y eso funciona de igual manera cuando las personas vienen a Cristo, son salvas, son injertadas en un cuerpo y van a servir dentro del cuerpo. Nosotros como líderes tenemos que ver, observar, discernir cuáles son las operaciones del Padre en esas personas para ubicarlos en el servicio correcto. No vamos a poner en escuela para niños a alguien que definitivamente no quiere saber de niños, ¿verdad? Sino que aquellos que les gusta. Usted ve que hay niñas que desde pequeñas son tan maternales, agarran las muñequitas, les dan pepito, les dan de mamar, los duermen. O sea, son muy maternales y después desarrollan quizá esa gracia por trabajar con niños o enseñar a los niños. Así que todo esto nos sirve a nosotros también para que cuando la persona que ya está en Cristo tiene que servir en el cuerpo, los podamos ubicar de acuerdo a las operaciones o a las destrezas que el Padre les dio. Ahora bien, eso es la parte del Padre y de ahí no vamos a estudiar mucho hoy. Y voy a mencionar la parte del Hijo, que dice que hay diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo, Cristo el Hijo, el Señor. En Efesios capítulo 4, verso 11, la Escritura nos habla, o el apóstol Pablo le habla a los efesios, acerca de que el Señor Jesucristo descendió a las profundidades del Hades y que aquel que descendió a lo más bajo y a lo más profundo subió. Llevó cautiva toda cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones que Cristo le dio a los hombres no son los dones del Espíritu, son los dones del ministerio. Porque cada ministerio que está enunciado en Efesios 4:11 está acompañado de un don ministerial. Para poder desarrollar los ministerios se requiere tener el llamado de Cristo, haber sido constituido por Cristo y tener el don para desarrollarlo. Ahora, quiero aclarar una cosa. Los ministerios que Cristo constituyó o estableció no son para todos, son para el gobierno de la iglesia. No todos, de hecho el apóstol Pablo después lo pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos pastores? No. Dentro del cuerpo de Cristo, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta constitución es especial, específica para algunos. Eso no los hace superiores a otros de ninguna manera. Sencillamente, Cristo estableció y Cristo constituyó como a Él le pareció. Y a esos que Él constituyó les va a demandar de acuerdo a esa asignación. Pero no todos tienen ese llamado ministerial. Ahora, sí portan un manto que cubre a otros que están espiritualmente bajo su cuidado y entonces estos pueden tener una inclinación, es decir, aquellos que están bajo el cuidado de un apóstol serán apostólicos, los que están bajo el cuidado de un profeta serán proféticos, los que están bajo el cuidado de un maestro son magisteriales, pero no quiere decir que todos sean apóstoles o que todos sean profetas o que todos sean maestros, sino aquellos que coordinan la iglesia o manejan el gobierno de la iglesia. Bien, pero ahora nos vamos a los dones del Espíritu Santo, que es lo que hoy nos compete. Solo quise hacerle
esa relación para que podamos comprender cómo el Señor, cómo nuestro Dios imparte a través de las diferentes facetas de Dios. Ok, el Espíritu Santo dice, y lo leímos posteriormente después del verso 6, en 7, 8, 9 y 10, que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu Santo es el mismo. Y leímos donde dice, porque a uno dio esto y esto, y son 9 dones los que menciona allí el apóstol Pablo. Esos 9 dones han sido clasificados en 3 grupos, que son los dones espirituales de expresión verbal, los dones de revelación y los dones de poder. Este día yo no voy a hablar de los de expresión verbal, ni voy a hablar de los de poder, lo menciono, pero vamos a dejarlo para posteriormente. Los dones de expresión verbal son diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. Esos son los 3 de expresión verbal. Los dones de poder son dones de milagros, dones de sanidades y don de fe. Pero nos vamos a centrar en esta mañana en los dones de revelación. Y aunque son 3 dones de revelación, que son palabra de ciencia, lo ve usted al lado derecho del diagrama, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Esta mañana creo que solamente voy a hablar de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, y voy a dejar una reunión posterior para discernimiento de espíritus, porque creo que amerita una sola clase o reunión para discernimiento de espíritu. Y porque palabra de ciencia y palabra de sabiduría están muy ligadas y es importante verlas en conjunto. Así es que vamos a ver algo que recibí mientras estaba estudiando esto, repasando. Recibí algo que nunca se me había ocurrido y se lo voy a compartir. No está en la Biblia, no lo haga doctrina, es una revelación personal. Pero creo que hay manera de comprobarlo. Yo recibí que cuando los profetas del Antiguo Pacto recibían una asignación o una comisión de parte de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero venía con todos los dones sobre ellos. Y que es por eso que los profetas recibían por palabra de ciencia o por palabra de sabiduría la instrucción de la asignación o la comisión que se les estaba dando. Es decir, nosotros enseñamos normalmente que para que fluyan los dones del Espíritu Santo, tiene que haber una llenura, un bautismo, una llenura del Espíritu Santo y que haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para poder funcionar en los dones. Y es cierto, no estoy negando esto, pero lo que recibí agregado es que en el caso del Antiguo Testamento también estaban fluyendo esos dones, pero de una manera diferente. No fluían de adentro de las personas porque el Espíritu Santo no vivía en ellos, sino que el Espíritu Santo reposaba sobre ellos, se activaba temporalmente la palabra de ciencia o palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus o don de poder, lo que fuera. La diferencia es que cuando el Espíritu Santo se iba, porque solo venía para darles una comisión especial, el Espíritu Santo se llevaba consigo los dones, no se los dejaba al profeta, ¿me explico? Sino que era temporal, que ellos podían entender o recibir o fluir en ese don particular. Pero hoy día, por cuanto nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro y lo tenemos sobre nosotros, espero que sí, entonces los dones están con el Espíritu Santo que está dentro nuestro. Es decir, esos dones no es que vienen y se van. La manifestación es dada a cada uno como Él quiere, dijo en lo que leímos. Pero el Espíritu Santo contiene los 9 dones que están registrados en la Biblia y por tanto, si usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, los 9 dones están dentro de usted.
No es que usted tiene que pedir, dame tal don, dame tal don. El Espíritu Santo está dentro y los 9 dones están allí, pero la manifestación es dada para provecho, dice lo que leímos. ¿Cómo que para provecho? Para provecho del cuerpo. Es decir, depende cuál es la necesidad del momento. Así será el don que fluya o que el Espíritu Santo le dé la manifestación a alguien para provecho del resto del cuerpo. Siempre el Espíritu Santo tiene el deseo o la intención de que más personas sean edificadas y bendecidas. Es decir, al Espíritu Santo le interesan los dones que bendicen a más personas. No es individualista, sino que quiere que más sean bendecidos. Entonces, amados, basados en eso, vamos a ver algunos ejemplos y seguramente vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se manifestó la palabra de ciencia. Voy a comenzar hablando de la palabra de ciencia. Usted la puede encontrar en 1 Corintios 12:8, repitiendo lo que ya leímos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces vamos a tratar de definir qué es la palabra de ciencia. Otros la llaman palabra de conocimiento. Porque como esto fue expresado en el Nuevo Testamento y estaba escrito en griego, se usaba la palabra gnosis. De ahí viene gnóstico, gnosis, conocimiento. Entonces, por eso algunos le llaman palabra de conocimiento. Lo primero es que debemos de entender que la palabra de ciencia es un don sobrenatural. Todos los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia de Dios. Recuerde que Dios es omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces, cuando usted está operando en el don de palabra de ciencia, le fue dado a conocer parte de la ciencia de Dios o de lo que está en la mente de Dios. Y este es un conocimiento o revelación que no pudo haber sido recibido por medio natural, porque es sobrenatural y es espiritual. Entonces es como un fragmento del conocimiento de Dios dado a una persona por el Espíritu Santo. Es una revelación de hechos extraordinarios o circunstancias, o es una revelación extraordinaria de hechos o circunstancias en la vida de una persona que no podríamos conocer de otra manera. Bueno, no dudo que en la adivinación, donde está metido el enemigo, tal vez se pueda conocer. Pero el enemigo tiene una particularidad, y es que como es padre de mentiras, puede que le muestre a alguien parte que sí sea verdad y otra parte que sea mentira o que lo distorsione. Por eso no podemos confiarnos de la adivinación ni de lo oculto, ¿verdad? Ahora, la palabra de ciencia casi siempre incluye eventos del pasado de la persona. No solamente del presente, sino también del pasado. Y esta información era antes desconocida por el que lo está recibiendo. Y muchas veces, se manifiesta la palabra de ciencia a la par de la palabra de sabiduría. Quiero mencionar las formas como se puede manifestar la palabra de ciencia. Espero que ponga mucha atención porque al final vamos a activar estos dones que ya están en usted, pero usted necesita saber qué es lo que le vamos a activar, ¿verdad? Entonces, mire de qué manera se puede manifestar. Número 1, por una percepción espiritual. ¿Qué es una percepción? Es algo que usted capta del ambiente, algo que percibe. No es algo que viene así como con una total claridad y fundamentado a su interior, sino que usted como que lo capta del ámbito, como que lo percibe. Y uno dice, yo tuve una percepción de que tal y tal cosa podría pasar o pasaba con esta persona. En estos días en los que estuvimos en la ciudad de Mérida y estuvimos en una reunión con diferentes personas, algunas las conocía, otras no,
Y desde que llegué había una señora que desde que la vi yo tuve una percepción acerca de ella. Y yo dije, yo percibo, dije para mí mismo, ¿verdad? Que esta persona está enferma, no había hablado, ya no habló nada. Yo percibo que tuvo una niñez muy dura, yo percibo que tuvo problemas de relación con su padre y yo percibo que hay muchas personas a las que no ha podido perdonar. Yo estaba recibiendo una percepción. No puedo decir que fue así como con claridad, que oí la voz audible. Era una percepción, pero era una palabra de ciencia. Y entonces finalmente, cuando yo estaba bastante mal de salud y yo le dije, no puedo yo ministrar, pero aquí están mis hijas, la profeta Fátima, la profeta Alba, que ellas ministren. Pero cuando habían terminado, nadie le dio palabra a ella, no oraron por ella y dije, bueno, si Dios me está dando a mí la percepción, es que soy yo la que tiene que hacer algo. Así que así medio que no se me oía lo que hablaba, yo le dije, la llamé por su nombre y le pregunté directamente. Le digo, ¿tú estás padeciendo alguna enfermedad? ¿Para qué le pregunté, hermano? Era una lista interminable de enfermedades. Ah, sí, tengo cálculos en un riñón, tengo hígado graso, tengo diabetes, y me empezó, tengo fibromialgia, ajá. ¿Y cómo fue la relación con tu padre? Mi padre fue ausente, y hay personas que no, y se suelta. Yo no he podido perdonar a tal y tal, mis hermanos, esto, y empezó. Fui violada, fui aquí, fui allá, y empezó a decir todo lo que yo había percibido por palabra de ciencia. Ahora no la podía dejar así. Era necesario que viniera la palabra de sabiduría y la administración. Y fue una tremenda bendición porque ella tuvo liberación y su rostro cambió. Y claro, oramos por sanidad también una vez que ella decidió perdonar. Entonces, percepción espiritual. Por eso nosotros cuando estamos impartiendo o estamos ministrando, necesitamos tener los oídos espirituales y los ojos espirituales muy abiertos. No tanto es observar lo natural de la persona, porque a veces lo natural no refleja realmente lo espiritual, sino tratar de percibir en el espíritu, o a veces cuando oramos antes de ir a una administración, el Espíritu Santo nos puede apercibir a nosotros previamente antes de ir al lugar, ¿verdad? O a veces hasta el momento que estamos ahí. Otra forma como se puede manifestar la palabra de ciencia es por visión. Puede ser una visión con ojos abiertos o puede ser con ojos cerrados. Hay personas que estando con sus ojos abiertos tienen una visión y hay otros que tienen que cerrar sus ojos para poder tener una visión. Entonces, esta es otra forma como nosotros podríamos recibir la palabra de ciencia, por una voz interior que viene del espíritu humano, o sea, el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, el hombre interior, nos dice con una voz suave algo sobre la persona. O podría ser por voz audible. Podemos recibir la palabra de ciencia a través de sueños. Hay personas que saben que tuvieron un sueño de Dios y a veces se despiertan en la madrugada, no necesariamente hasta la mañana, y dice, yo lo tengo que anotar, es que recibí algo, una revelación, y esa es palabra de ciencia que está recibiendo a través de sueños. Y uno sabe cuando los sueños vienen de Dios. A veces por olores específicos. Conmigo yo pienso que Dios, el Espíritu Santo, es particular con cada uno de nosotros. A cada quien le muestra los olores como Él quiere. Pero particularmente conmigo, cuando yo comienzo a sentir un olor a ajos, no es que están cocinando allá con ajo, sino que la persona está en ocultismo. Y así es como yo lo recibo. No quiere decir que ustedes tienen que recibirlo de la misma manera, pero para mí así es como el Señor me lo manifiesta. Yo sé cuál es el olor a muerte, a putrefacción, sé cuál es el olor a enfermedad, olor a hospital, cosas que uno se va como especializando en discernirlos, ¿verdad? No necesariamente todos van a sentir ese tipo de olores. En esta misma reunión me pasó algo. Había una hermana que era intercesora, supuestamente por muchos años,
Y vengo yo y le doy la mano. Así, ella estaba sentada allá, había alguien aquí. Y me paso por encima de esta persona para darle la mano y darle una palabra. Pero solo toqué su mano y una corriente de electricidad negativa entró a mi mano, que llegó hasta mi hombro, y yo supe que era lo que estaba pasando, algo del oculto. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque a la hora que estábamos ministrándole liberación a la otra señora, esta persona que me dio el correntazo negativo estaba queriendo imponerle manos a la que estábamos ministrando. Hubiera sido un caos, los que ella andaba más los de la otra, entonces nos iba a tocar más difícil. Así que es importante que nosotros podamos entender y discernir, porque otra de las formas, ¿verdad?, es experimentar en el cuerpo lo que le acontece a la otra persona. De igual manera, uno también percibe cuando alguien está cargado de la presencia del Espíritu Santo. Ha habido veces que yo siento un dolor, un malestar, una incomodidad, y alguien me da un abrazo, inmediatamente yo quedé libre. Y yo, ay, pobre, aquella se fue con el dolor. Señor, que se le quite rápido. Porque hay cosas que uno capta de otros o del ambiente o de los lugares, pero llega una persona con la unción del Espíritu y te libera. Me ha pasado aún a través del teléfono. Alguien me ha llamado y yo puedo percibir por la voz lo que le está pasando a la persona. Y porque es que es increíble, la voz es la expresión del Espíritu. Y uno puedo percibir aún cuando es un brujo el que está hablando. Porque aunque ya no sea brujo, les queda algo. No puedo explicárselo, pero no puedo discernir. Entonces, de esa manera, si nosotros estamos alerta a lo que Dios quiere darnos, mostrarnos, en estos dones de revelación, vamos a poder ser más efectivos en la realización de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de nuestro servicio en el Señor. No necesita ser un profeta, un apóstol para que esto le ocurra o para que usted pueda discernir esto. No, esto es para todo hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y entonces usted puede fluir de una manera más efectiva. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de palabra de ciencia. En el ministerio de Jesús, Juan capítulo 1, verso 47 al 50. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Dónde está aquí la palabra de ciencia? Jesús, por palabra de ciencia, supo que Natanael era un hombre en el cual no había engaño. Pudo ver su corazón, que era un corazón puro, limpio, no había engaño de él, y por eso dijo: he aquí un verdadero israelita. Y entonces el otro le dice: ¿cómo sabes y cómo me conoces? No era de que le conociera por referencia o que alguien había hablado acerca de él, es que pudo discernir por la palabra de ciencia, porque en Jesús fluían los 9 dones del Espíritu Santo. Él era lleno del Espíritu Santo. En él también estaban los 5 ministerios. Otro ejemplo, Juan capítulo 2, verso 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, aunque aquellos dijeran: ay, tú eres el hijo de David, tú eres el santo de Israel, Jesús no se fiaba de ellos. Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. ¿Cómo? Por palabra de ciencia. Él estaba captando, discerniendo qué es lo que ellos estaban pensando, qué es lo que ellos estaban diciendo, qué es lo que estaban creyendo. Juan capítulo 4, esto lo hemos estudiado muchas veces, versos 18 y 19. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y solo leo este pedacito. Le dice Jesús:
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo supo Jesús que esta mujer tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido? Nadie se lo fue a chismear. Él lo supo por palabra de ciencia. Él lo supo porque se lo reveló el Espíritu. Entonces cuando se lo dice, gloria a Dios, bienvenida pastora Abby, nos gozamos que se sienta bien. Esta mujer, aunque no era creyente, o sea, aunque no era judía ni era creyente, ella dice, oh, me parece que tú eres profeta. O sea, por lo menos ella tenía una idea de que los profetas conocían el corazón de las personas, conocían la vida, conocían el pasado, el presente, el futuro. Claro, Jesús era profeta, pero lo que estaba aquí manifestándose era la palabra de ciencia. Quiero mencionar que los dones de revelación, y los repito, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, son los elementos o las herramientas del ministerio del profeta. Nadie puede llamarse profeta si no fluyen por lo menos 2 de estos 3 dones. O sea, es una evidencia de que alguien es un profeta, pero no quiere decir que todos los que fluyan en palabra de ciencia y palabra de sabiduría son profetas. ¿Me explico? Todo el cuerpo puede fluir en palabra de ciencia. Todo el cuerpo puede fluir en palabra de sabiduría, aunque sean herramientas del profeta. Pero no todos son profetas. Pero todos los profetas deberían de fluir en 2 de esos 3 dones. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver, según la Biblia, qué aplicación tiene la palabra de ciencia. Número 1, para revelar el pecado. Y voy a mencionarle algunas citas del Antiguo Testamento porque ya le dije, ya le expliqué cómo recibí que el Espíritu Santo también venía con palabra de ciencia en el Antiguo Pacto. Y en 2 de Samuel, capítulo 12, no voy a leer, verso 1 al 14, no lo voy a leer, usted lo puede leer en casa, pero se lo anoté para que, si usted es de los que estudia y quiere corroborar, y es como los bereanos, para que vean que le digo la verdad, usted en casa lo estudie. Pero a través de estos 14 o 15 versículos, Dios le revela al profeta Natán acerca del pecado de David con Betsabé. Luego, también para revelar el pecado, en Hechos 5, del 1 al 11, Dios le revela a Pedro el pecado de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado? Ananías y Zafira vendieron una heredad y no entregaron completo el importe de lo que ellos vendieron, sino que retuvieron parte, pero el Espíritu Santo le revela a Pedro que ellos están sustrayendo parte de eso. Fue por palabra de ciencia. Otra aplicación, número 1 era para revelar el pecado, número 2, para revelar el corazón de los hombres. En 1 de Samuel 9:19, Dios le revela a Samuel el corazón de Saúl, ¿verdad? Saúl no tenía un corazón como el corazón de Dios, las intenciones de Saúl no eran muy buenas. Y Lucas 5, 22 y 23, mire lo que dice. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Esto es que mientras Jesús estaba diciéndole al paralítico, levántate y anda, la gente estaba criticando. ¿Y este quién es para perdonar pecados? ¿Y por qué le dice? Porque Jesús le había dicho, tus pecados te son perdonados. Ok. Otra aplicación es para que nosotros como ministros del Señor o como hijos de Dios sepamos cómo ministrar a los oprimidos en las diferentes formas, en sanidad física, en sanidad interior. Mire que a veces cuando estamos ministrando sanidad física, el Espíritu Santo nos puede revelar la causa del problema. Estoy recordando algo que me ocurrió en una ocasión. Estaba ministrando en una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y había una pareja que ella estaba muy quebrantada,
yo había hablado acerca del milagro que Dios había hecho en mi vientre, de manera que yo entendí que esta mujer no había podido tener hijos. Y estaban los dos, pasaron los dos al llamado. Y entonces yo iba a orar por esto y de pronto me dice el Espíritu Santo que ore por la hipófisis. O sea, la hipófisis está en el cerebro, ¿verdad? Yo iba a orar por el vientre de ella. Y me dice, por palabra de ciencia, que ella tiene un desequilibrio hormonal que está controlado desde el cerebro. Ahí entendí que de algo me sirvió haber estudiado anatomía, ¿verdad? Porque hubiera dicho yo que nada que ver. Bueno, así que oré para que se le equilibrara el sistema hormonal y oré por las hormonas específicamente que el Señor me había indicado. Sabe que como 2 años después yo estoy ministrando en otro lugar y me la encuentro a ella y ya había bajado de peso, o sea, las hormonas se le habían regulado y como una consecuencia ella pudo concebir. O sea, el origen no era que ella fuera estéril o que él fuera estéril, el origen era que tenía un desorden hormonal que venía desde el cerebro. Entonces se le alinearon todas las cosas y como consecuencia ella pudo quedar embarazada. Así que cuando vamos a orar, yo sé, ¿verdad?, que Jesús sana y sana, pero a veces no es ni sanidad lo que hay que orar, sino que es un alineamiento de cosas que están fuera de orden. Cuando vamos a ministrar sanidad interior, cuando vamos a ministrar liberación, la palabra de ciencia nos ayuda muchísimo para ser específicos. Cuando vamos a conducir a alguien a perdonar, cuando le damos instrucciones o sencillamente cuando estamos intercediendo. Otra aplicación bíblica de la palabra de ciencia es para convertir las ciudades. Y vemos el caso en Juan 4 con Jesús y la samaritana. A través de la palabra de ciencia que fluyó en Jesús, esta mujer en ese mismo momento dejó el cántaro, dejó el pecado y se fue a la ciudad de Sicar, y toda una ciudad se convirtió por el testimonio de ella por causa de la palabra de ciencia con que Jesús la llamó. Y para recibir confirmación de la victoria, vemos en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 13, y no voy a leer versos 7 al 15, pero Gedeón estaba temeroso cuando tenía que enfrentarse al ejército de Madián, pero alguien escuchó el relato de un sueño, ¿verdad? Y espiritualmente, por palabra de ciencia, pudo darse cuenta que la victoria era de ellos, y eso le dio seguridad a Gedeón. Nos alegramos por eso, creemos que hay aplicaciones de ese don en nuestra vida para servir en la iglesia del Señor. Porque a veces si no fluye, si no está activada la palabra de ciencia, nosotros podemos querer explicar cosas por manifestaciones externas, naturales. Inclusive el que está dirigiendo la alabanza puede pensar, ay, este hermano que no se pone de pie, que no alaba al Señor, y tal vez tiene un terrible dolor en las rodillas que no se puede mantener en pie, y uno puede juzgar externamente por la posición que tiene sin saber qué es lo que le está pasando, pero por palabra de ciencia uno puede discernir qué es lo que a la persona le ocurre. De igual manera usted puede ver a alguien que está muerto en llanto y uno dice, ay, que prediqué tremendo, cómo se quebrantó, y tal vez la persona está en una gran culpabilidad o está llorando porque lo dejó la novia o otra cosa así, y uno cree que es algo espiritual. O sea, pero la palabra de ciencia nos lleva a ser efectivos y a ser exactos y no estar deduciendo. Vamos a ver la palabra de sabiduría. Primera de Corintios 12:8, otra vez repetimos, dicen que hay que para el aprendizaje hay que repetir, ¿verdad, pastora Yonalana? Así es. Bueno. Dice otra vez, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, esta vez es esto lo que subrayé, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces vamos a hablar de la palabra de sabiduría. También obviamente es un don sobrenatural del Espíritu Santo, es la revelación y la manifestación espiritual que opera cuando se muestra o se presenta una necesidad particular y concreta. ¿Para qué es la palabra de sabiduría? Para darle dirección o respuesta a la persona en medio de su necesidad.
Y esta palabra fluye en un momento determinado, específico, y casi siempre para dar un consejo, una dirección, motivación, consolación, exhortación de parte de Dios, una directriz de qué hacer. Y siempre es la revelación sobrenatural de los propósitos y la voluntad de Dios, que tiene que ver con personas, con lugares, con eventos, con gente, ya sea para el presente o para el futuro. Normalmente la palabra de sabiduría es para algo futuro, no tiene que ver con pasado, sino que es para algo futuro. La persona que fluye en ambos, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, a veces puede confundirse, no sabe cuándo empezó uno o terminó de operar uno y comenzó el otro, porque tal vez expresa lo que el Espíritu de Dios le reveló del pasado y luego de inmediato le da el consejo, la directriz, que esa ya es palabra de sabiduría, pero están operando ambos en conjunto. Entonces, las características que tiene este don de palabra de sabiduría es que opera por fe. Es decir, yo no puedo dar la palabra si no estoy convencida por fe de que lo que le voy a decir es cierto, porque si meto mi mente en lo que le voy a decir, puedo no decírselo. Tiene que ser por fe. Me ha pasado tal vez que una persona que anda toda enjollada con ropa muy elegante está pasando una terrible necesidad económica y que Dios me diga dale una ofrenda, y si yo meto mi cabeza la riego. Tiene que ser por fe, creyendo en lo que Dios nos está diciendo y no yéndonos por las apariencias. Y bueno, la revelación, como siempre, se recibe en el Espíritu. No es vocal, no es verbal, no es un don verbal, pero claro que se convierte en algo verbal cuando uno lo comienza a compartir a los demás. Y dije, cualquier creyente lleno del Espíritu Santo lo puede experimentar por voluntad del Espíritu Santo. Y casi siempre se manifiesta a la par de la palabra de ciencia. ¿Cómo se puede recibir? ¿De qué formas es manifestada la palabra de sabiduría? Por sueños o visiones, que ya explicamos. En un mensaje de profecía también puede haber palabra de sabiduría. Puede venir en un mensaje en lenguas y en la interpretación de lenguas. Durante una enseñanza o predicación de la palabra por medio de un vaso profético. Es decir, que un profeta o alguien profético que está impartiendo, que está compartiendo, puede operar en palabra de sabiduría para dar una palabra direccional. Por ejemplo, cuando estuvo el apóstol Silega, que habló de las 12 noches de vigilia, eso es palabra de sabiduría, lo que él expresó. ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno, está relacionado con el ministerio del profeta. También se puede manifestar a través de un maestro que recibe una verdad, una revelación de una verdad bíblica. Veamos lugares donde se manifestó o instancias donde se manifestó la palabra de sabiduría en el Antiguo Testamento. Génesis 6, 13 al 22, cuando Noé fue advertido de juicios que iban a venir, que nunca habían sucedido antes, como el diluvio. Eso es para que usted lo estudie después, yo solo le estoy dando la cita bíblica. Dios le habla a Noé y él recibe por palabra de sabiduría lo que va a venir, el diluvio que va a venir. Ahí tuvo que actuar por fe. Génesis 19, 12 al 13, Lot fue advertido de la destrucción de Sodoma y Gomorra por palabra de sabiduría. Génesis 41, 28 al 41, José recibió la interpretación del sueño de Faraón sobre el propósito de Dios para Egipto. Y Hechos 9, del 10 al 19, aquí ya estamos en la iglesia del primer siglo, ya no estamos en el Antiguo Testamento. No le voy a leer todo esto, pero usted puede leer Hechos 9, del 10 al 19, cuando Ananías recibe la revelación acerca del apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo. Eso fue palabra de sabiduría. Cuando él en visión recibe que vaya a la calle derecha y que vaya a la casa donde está Saulo, etcétera, eso fue palabra de sabiduría. Y luego vemos en el ministerio del apóstol Pablo, ya cuando él es liberado y lleno del Espíritu Santo, en Hechos 16, del 6 al 10, nosotros vemos varias instancias donde el Espíritu Santo no le permite entrar a lugares donde él quería ir.
Por ejemplo, quería ir a predicar a Asia Menor. El Espíritu Santo no se lo permite. Intentaron ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, a través de las palabras o las visiones, el Espíritu Santo, por palabra de sabiduría, le estaba advirtiendo a Pablo de lo que iba a pasar y que no debería de ir. Y en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, el apóstol Pablo le está compartiendo a los tesalonicenses los detalles que él recibió de la segunda venida de Cristo. Lo recibió por palabra de sabiduría. Y en segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, el apóstol Pablo recibe revelación sobre el carácter del anticristo y lo está compartiendo. Y también podemos ver en Hechos capítulo 13, del 8 al 11, dice que había un mago que se llamaba Elimás, que estaba procurando apartar de la fe al procónsul. Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. No es algo tan fácil decirle a alguien hijo del diablo, ¿verdad? Pero yo recuerdo una vez, y espero que Morenita se acuerde, estaban ministrando ustedes en un lugar, creo que fue en Pimienta, allá yendo por Santa Rita. Y había un hombre, él andaba con su Biblia y se miraba todo piadoso, todo fervoroso. Y estaba con Morenita, que los cantos y que quiero los cantos. Y entonces vino Luisito y le dijo al hombre: hijo del diablo, brujo del no sé cuánto. Y le dijo hasta de lo que se iba a morir, que se apartara. El hombre era un brujo. Y el Luisito lo recibió, ¿te acordás, Morenita? Era ministro de alabanza, pero era brujo. Y entonces él lo recibió por palabra de sabiduría y tuvo el valor de decirle, porque estaba seguro de lo que Dios le estaba diciendo. No es algo muy fácil, porque si solo es que uno se lo imagina, lo pueden linchar. Tiene que estar seguro de que el Espíritu Santo le dijo y de qué es lo que le va a decir a la persona, ¿verdad? Porque él, como ministro de alabanza, estaba queriendo, ¿verdad?, relacionarse con ella como ministro de alabanza también, pero sus intenciones no eran correctas. Y entonces surgió allá Luisito para eso. Así es que vemos cuando Agabo, que Pablo, él mira con un cinto que a Pablo lo van a amarrar, lo van a atar, y entonces ahí el profeta Agabo está recibiendo también palabra de sabiduría de qué es lo que le puede pasar al apóstol Pablo. Y también cuando Pedro está en la casa de Simón el curtidor y que ve un lienzo que desciende del cielo y que están detenidos los cuatro extremos, y que había todo tipo de animales limpios e inmundos, etcétera, y que luego se junta como un pañuelo. Esa visión fue palabra de sabiduría. Dios le estaba, a través del Espíritu Santo, diciéndole a Pedro que se preparara, y ya le estaba mostrando lo que iba a ocurrir en la casa de Cornelio y que iban a llegar a invitarlo, para que Pedro no se negara, sino que supiera que Dios ya le estaba advirtiendo de lo que iba a ocurrir. Y veamos aplicaciones de la palabra de sabiduría según la Biblia para animar en tiempo de tribulación. Y eso le ocurrió a Elías cuando estaba en la cueva. Y vino entonces en el silbo apacible la palabra del Señor, para saber cómo actuar ante una emergencia. Cuando los aprendices de profetas trajeron calabazas silvestres y había veneno en la olla, Eliseo necesitó de la palabra de sabiduría para saber qué hacer. Y el Espíritu de Dios le mostró poner harina en la olla para neutralizar el veneno, para conducir a las personas a Dios. Y esto lo vemos en Lucas 19, 2 al 10, con Jesús y Zaqueo, ¿verdad? Bájate de ese árbol
Y el Señor sabía todo lo que Zaqueo se había robado, ni le tuvo que decir mucho. Yo todo lo voy a devolver multiplicado, ¿verdad? Y bueno, para glorificar al Padre, Juan 11, de 1 al 4, Jesús y Lázaro, Jesús recibió por palabra de sabiduría que Lázaro iba a resucitar o iba a ser resucitado. Entonces ya Jesús no se movió para sanar a Lázaro, sino que tenía que dejarlo que se muriera para que pudiera resucitar. Esa fue palabra de sabiduría. Entonces, para que Dios fuera glorificado, para dar a conocer eventos futuros. Hechos 11, 27 y 28, dicen: aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Dice daba a entender por el Espíritu. No sé qué hizo, si dramatizó, cómo dio a entender por el Espíritu. Quizás así como que tenía hambre, como que venía una hambruna. No sé cómo fue esa manifestación, pero esa fue palabra de sabiduría. Ahora, la palabra de ciencia, dije, y la palabra de sabiduría casi siempre operan juntos. Y vemos un caso con el profeta Daniel. A través de la palabra de ciencia, Daniel conoció los sueños de Nabucodonosor, una revelación sobrenatural. Pero por la palabra de sabiduría, Daniel podía saber cuál era el significado de los sueños. Y todo esto en forma sobrenatural. Hay personas que tienen sueños de parte de Dios, pero ellos no saben cómo interpretarlos. Y a veces hay personas que me llaman: ¿y qué quiere decir ese sueño? ¿Y qué cree usted? Pero el asunto es que como son dones del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que le da la manifestación a quien Él quiere, no necesariamente le va a dar la interpretación del sueño a quien lo quiera interpretar, sino que a quien el Espíritu Santo le quiera dar la interpretación. Y puede ser que alguien que tuvo un sueño, que es una palabra de ciencia, también reciba por palabra de sabiduría la interpretación del mismo, del sueño. Pero puede ser que es alguien más a quien Dios le da la interpretación del sueño, pero no es a quien la persona quiera ir a preguntarle, como quien dice: mire que fulano interpreta sueños, vaya pregúntele. No es así la cosa, porque hay quienes se ponen a deducir cosas y dicen: usted soñó con era color amarillo, eso tiene que ver con la justicia de Dios. Y era color anaranjado, bueno, eso es alabanza. Y era color verde. No es así la interpretación, pero hay muchos que lo hacen así en iglesias supuestamente proféticas, pero no es así, sino que es cuando el Espíritu Santo quiere y a quien el Espíritu Santo le quiere mostrar.